Tú comentaba también a partir de estas diferencias, porque mi pregunta, y te la quiero reiterar a ti, ¿cómo estamos nosotros, cierto, como país respecto de nuestros vecinos? Sí. Los países, Brasil, Sí. Venezuela, que son países Sí. grandotes, Argentina también, y Bolivia y Perú. Te lo pregunto esto porque es extraño. Yo siempre que voy a Buenos Aires, y les voy a hacer exactamente Sí. lo mismo, siempre llego enojado, ¿cierto? Educación gratis, Sí. ¿cierto? Me ha tocado ir he ido a clases a la UBA solo para mirar clases Sí. sobre Foucault, de realidad que a mí Sí. me gusta mucho, y, o sea, llego enojado, transporte más barato, en fin, Sí. ¿me entendí? ¿Cómo estamos nosotros con eso? Porque aquí la educación, yo tengo una pésima opinión del sistema educativo Bueno, chileno. yo creo que tan disparejo es el sistema chileno como el argentino. O sea, en Argentina las escuelas que atienden a la población más vulnerable también tienen resultados muy malos. Son igual de malas. Son igual de malas. Y yo creo que el tema en Chile, el 60% que explica los resultados del capital social de la familia. Tanto en Chile como en otros países. Y ese tema es muy importante, es decir, la familia, cuando también si apoyan los aprendizajes en los niños, si se involucran en enseñarle a leer, esos niños les va mejor en esas mismas escuelas vulnerables. Por lo tanto, yo creo que aquí en Chile hemos dejado a los profesores la tarea de educar a los niños y se los hemos entregado. Y en esa tarea de educar a los niños a veces no le hemos dado, lo hemos presionado mucho a los profesores, pero no le hemos dado el apoyo que necesitan para poder enseñar mejor. Y yo creo que es presión y apoyo, no solo al profesor, sino también involucrar a la familia en el sistema educativo, porque esto y también implica invertir más recursos. La ley CEP ha traído al país más recursos. Yo creo que por primera vez desde hace un año se está entrando más recursos para asesoría técnica en las escuelas, para comprar algún material educativo que necesitan los niños más vulnerables, esas escuelas más vulnerables, en los lugares más geográficamente más lejos, para poder rendir. O sea, un colegio municipalizado gasta al menos 3 veces menos que uno particular pagado, y se le exige lo mismo. No se le puede exigir lo mismo si hemos invertido tan poco. Pero también ahí tenemos falta de directores realmente posesionados y líderes de la educativa. Pero que tampoco tienen la expertise. Sí, nos han formado como directores, claro. se han formado como profesores. Necesariamente significa que teniendo un magíster va a ser buen líder. No, digamos, ¿no? pero hay en otros países escuelas de directores y formación para ser directores de escuela que se necesitan competencias distintas, que va a ser un buen profesor. En Estados Unidos es un concurso bien rudo, nada más. Sí. Me acuerdo que alguna vez me lo comentaron, de que la carrera funcionaria, digamos, Sí. del sistema educativo, el que llega a ser director, bueno, tiene que pasar una cantidad de años primero haciendo clase, sí. y después tiene que aprobar, valga la redundancia, una prueba, sí. ¿Cierto? Que no es menor. ¿En Chile es así también? No, en Chile no. O sea, soy en director Chile porque puedo ser director y ya porque está. te he hecho una buena carrera docente, pero no, eso no me habilita necesariamente para ser un buen director. Y por Pero lo tanto, tengo que pasar la carrera docente para hacerlo. Sí, tengo años de experiencia, pero no necesariamente sé administrar una escuela, sé generar, soy un líder que genera condiciones para que toda la escuela aprenda, para que toda la escuela se focalice en aprendizaje, para que tenga una misión común, para que motive a los alumnos a aprender. Yo creo que en Chile ese es un tema pendiente, la formación de directores. Y el otro tema pendiente, sin duda, es los sostenedores, o sea, cuánto los municipios apoyan y se focalizan en que los niños aprendan. Y cuánto están más viendo cómo pagan la deuda de los profesores, la parte administrativa de la gestión de la escuela, y no tienen un foco claro en el aprendizaje y en generar las condiciones para que los directores puedan ser líderes, para que los profesores generen liderazgo en la escuela, para poder seguir mejorando y entregando asesoría técnica para desarrollar competencias en los profesores, en los alumnos, incorporar a la familia. Yo creo que aquí hay un tema que trabajar con los sostenedores, muy importante, de capacitarlos para dirigir comunalmente un sistema educacional complejo, que es complejísimo. Es muy complejo, pero, a ver, este tema entonces son lucas, ¿cierto? Involucrar a la familia,
los contenidos que estén bien, Sí. que los profesores tengan ánimo y amen lo que hacen, ¿cierto? Que a veces Sí. la situación económica a veces también es compleja y pasa por mejor formación de los profesores. Lo vimos en la prueba inicia. O sea, aquí la gran crisis del país es la formación docente. O sea, a veces no son los mejores alumnos los que entran a la escuela de educación. La sociedad no ha valorado suficientemente el rol difícil y fascinante que es ser profesor. Y por lo tanto no tiene el prestigio que necesitan. Los alumnos no eligen ser profesores en sus primeras opciones al entrar a la universidad, y todo eso está redundando en que tenemos profesores que a veces están desarrollando todas sus competencias y habilidades, sin embargo no son suficientes para que los niños aprendan. Necesitamos escoger a los mejores del país para ser profesores. Es complicado porque está el profesor taxi, ¿a qué hora? ¿Con qué plata hace un magíster? Sí. ¿O está haciendo constantes cursos para ver nuevas metodologías? O cómo hacerle entrar al coco ese cabro chico que es de pronto el, entre comillas, más porro? Que además hay todo un ideario simbólico, hay todo un lenguaje que también lo tienen los profesores, ¿no? Segregación, lo sientan al último, lo sientan primero, lo castigan, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo cambiar esto? Porque es multifactorial. ¿Va a cambiar, tú crees? ¿Tú crees que la motivación que hay hoy día de asistir a estos cursos, de que la gente quiere aprender, hay un gobierno nuevo que viene con otra historia, no sabemos si va a funcionar o no, pero es una alternativa distinta? Yo creo que ayuda demasiado la conciencia de que tenemos que hacerlo distinto y mejor. El esfuerzo colectivo de todas las fundaciones que están involucradas, del ministerio, de los municipios que tienen que revisar la forma en que están administrando. Yo creo que esa conciencia está. El diagnóstico está. Yo creo que aquí las soluciones van por mejorar las escuelas de educación, incentivo a los profesores, formar líderes y directores en las escuelas, mejorar y simplificar los contenidos, mejores contenidos, pero no tanto, de manera de que realmente logremos que los niños aprendan, y motivar y incorporar a la familia como un sujeto activo en la educación de los niños, y que ayuden también en fomentar una cultura de fomento de los aprendizajes y el desarrollo, porque a mí me preocupa mucho la convivencia al interior de la escuela, me preocupa el bullying, me preocupa el que los niños no lo estén pasando bien en la escuela, me preocupa que no aspiren a desarrollarse integralmente, a ser solidarios, a compartir los valores, y yo creo que ese es un desafío totalmente pendiente, y que hemos hablado mucho más de cómo los niños aprendan más, pero el lenguaje, matemática, y se nos ha olvidado que los necesitamos chilenos que aporten al país, que se comprometan con el país, que tengan valores de solidaridad, de justicia, de verdad, de honestidad, de lucha. Y yo creo que eso también se forma en la escuela. Y ahí nos falta mucho para avanzar. Siempre, uno lee los libros de historia, ¿cierto? Que en la clase media, la única manera de ascender socialmente, o que sus condiciones, ¿cierto? Que las que van a dejar a sus hijos, es la educación, ¿cierto? Y siempre, Frente Popular para adelante, probablemente un poco más atrás, esta idea se fortaleció, ¿cierto? En el ideario simbólico de la familia y en el ideario simbólico político de los gobiernos. ¿Tú crees que desde la dictadura militar para adelante se maleó esto? ¿Nos olvidamos? ¿Qué le pasó? ¿No? Porque, te lo cuento, yo cubro tribunales hace harto rato, entonces, por distintas razones, para mí, mi referente para poder hablar de este periodo en la historia son los ministros de la Suprema. Entonces los ministros de la Suprema, o en algunos casos se ríen de uno, o en algunos casos dicen, pobre chiquillo, ¿no? Y dicen, bueno, yo estudié gratis, y estudié Derecho en la Universidad de Chile, y estudiaba gratis, y me daban una mini pensión, una por ser ayudante, y me daban una beca, además para esto que me alcanzaba para poder vivir o en la residencia universitaria o fuera de la residencia universitaria, y además yo me podía comprar libros. Y me quedaba plata para vestirme y salir con mi polola y tomarme algo. Entonces yo decía, pero, ministro, mentira. No, si así era, me decía. Pero eran poquitos. Pero eran pocos. Pero claro, no era tan... Bueno, el país era más pequeño, pero era así de maravilloso que hoy día vivimos en un horror. Éramos índice de cobertura de la mitad del país podía ir a educación básica. Después teníamos casi pocos en educación media y casi ninguno en educación universitaria hace 25 años atrás, 30.
hemos logrado cobertura de educación básica, cobertura de educación media, preescolar, que ya estamos en un tercio, el país tiene acceso por lo menos a educación preescolar, que incide en mejorar resultados. Y tenemos generaciones enteras que son la primera generación que va a la universidad. O sea, yo creo hay más acceso, que la cobertura es totalmente. Lo que pasa es que el nivel de exigencia que el mundo exige en la educación es muy distinto a lo que le exigía antes. Ahora un niño que sale de una escuela municipalizada en un sector rural tiene que manejar el computador, tiene que saber inglés y tiene que manejarse en un mundo globalizado. O sea, lo que le estamos exigiendo a cada niño es mucho más. Por lo tanto, la educación es otra. Estamos en otro... Y además el contexto valórico o de convivencia también es más mientras más somos, lo que se ha complejizado en la sociedad. Y por lo tanto, las escuelas están muy complejas. O sea, un profesor antes se paraba frente a los niños no obedecían en la casa y obedecían en el colegio. Ahora, tú entras a la escuela y tú vieras lo que cuesta el tema de poner orden, de hacerse escuchar. Y yo creo que ese tema tiene en jaque a muchos profesores que salen con toda la vocación, que tienen todas las ganas, pero no logran manejar la disciplina en la sala de clase y por más que sepan, no lo logran. Un montón de monstruos. No, yo creo que son niños fascinantes, inquietos, mucho más inquietos que antes. Lo digo en el... Pero claro que sentido, sí, claro. O sea, yo creo que ahora los profesores no solo tienen que saber y dominar la materia, sino también tienen que saber manejar un curso. Y eso es difícil. Y todos los profesores jóvenes recién salidos de la universidad, tú les preguntas y sufren. Porque se necesita mucha destreza. Son de lo que tú has logrado ver, y también tomando lo que dice Richard Elmore, ¿cómo tiene que ser un profesor? O sea, tiene que ser un hombre digital, global, tiene que comprender perfectamente cómo funciona un disco duro, un CD o el MP3, ocupa Mac, PC o Linux. ¿Cómo? Porque se enfrenta a unos críos, ¿cierto?, que saben mucho de esto y saben el dato freak, porque se dedican a recorrer YouTube, están en MySpace, en Hi-Fi, en Facebook. Entonces, tienen una cantidad de datos raros, de códigos raros, o sea, códigos raros para el profesor. ¿Entendí? Estamos en un diario que es electrónico. Están mucho más digitalizados los niños que los profesores. O sea, yo creo que... Y eso es una brecha también, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo primero, pidámosle en este país, en lo que estamos, que los profesores dominen la materia, porque de verdad que las escuelas, por ejemplo, de formación de educación básica, tienen 2 ramos de matemática el profesor de matemática. Eso lo tenían hasta el año pasado. Eso no puede ser, tienen que tener una gran formación en matemáticas y se van a enseñar matemáticas. Pero junto con eso, las herramientas, las TICs o la tecnología tiene que ayudarlo. Y yo creo que facilita la tarea, la hace mucho más entretenida, más fascinante para los alumnos y para el profesor. Y hay que perderle el miedo. Yo creo que el programa Enlace y todos los computadores ya están en todas las escuelas. Lo primero hay que regalarle un computador al profesor para que le pierda el miedo, porque es jugando que se aprende. Pero ahí hay una generación distinta y que esa es otra dificultad que está el profesor ahora, que tiene niños que se manejan increíblemente la tecnología son y intelectualmente y él le da miedo meterse y por eso no aprovecha, porque hay en internet todo tipo de clases entretenidas. En Educar Chile, Fundación Chile, uno se mete y puede encontrar clases de todos tipos que hacen mucho más entretenida la clase con los alumnos. Pero los profesores todavía les falta mucho, hay muchos que ya están, pero hay unos que todavía le tienen miedo. Mientras más viejos, más miedo le tenemos. Yo no soy religioso, pero Dios te escuche, que el sistema educativo chileno mejore de una vez por todas. Teresa Izquierdo, directora del área de educación de la Fundación CAP, educarchile.cl, ¿cierto? Ese es de Fundación Chile, que trajimos juntos. ¿Y la página web de usted? Es Fundación CAP, www.fundacioncap.cl. Teresa, muchas gracias por venir, muy interesante. Siempre sería bueno poder seguir conversando, pero el tiempo siempre vuela. Y nos vemos en otro programa en SDA Entrevistas en El Mostrador TV.